Bueno, hola, profe. Voy a explicar lo que hice y lo que el enunciado pide que explique. Para, para empezar, sería entender cómo funciona la arquitectura de un transformer y cómo es el mecanismo de atención y la diferencia entre un chatbot versus un conversational AI. Bueno, para eso tengo una imagen como para ilustrar al menos lo que yo entiendo. Obviamente esto viene siendo muchas fórmulas matemáticas y muchas cosas matemáticas que no entiendo, claramente, muchos vectores, pero para entender, o sea, se puede como realizar un poco más. Entonces, primero creo que me gustaría ir al revés, en vez de empezar con lo de la atención en el transformer, me gustaría mencionar cuál es la diferencia entre un chatbot y un conversational AI. Y es que antes de que existieran estas inteligencias artificiales generativas, que digamos que no son tan nuevas como la gente piensa, pero antes no eran tan buenas. Y la diferencia entre eso que hay ahora y como era antes, era que antes era como puro sí. Entonces, digamos, había, por ejemplo, en Siri, en Alexa, en el de Google, que se me olvidó cómo se llama, en el Hey Google. em, esto, em, Había como una serie de preguntas y respuestas. Entonces, digamos, el sistema tenía por sí, el mismo sistema sabía qué le iba a preguntar al usuario y qué le tenía que responder para esa pregunta. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que se limita a la cantidad de preguntas que hay y también al ruido. Si, por ejemplo, el usuario le pregunta algo, aquí yo estoy hablando por voz, pero, o sea, puede ser por texto. Si le pregunta algo con un punto más, con una coma más, con una tilde más, o sea, ya el sistema puede que no reconozca exactamente la misma pregunta, o si simplemente se parafrasea la pregunta y se pone un poco diferente, o sea, ya el mismo sistema no la va a reconocer porque no es la que tenían ellos guardados. Entonces lo que tienen que hacer es como digamos, para una misma pregunta, haberla escrito como de 50 formas diferentes, aunque siempre sea la misma respuesta. ¿Y qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Es que, digamos, esto ya no está limitado a una cantidad de respuestas, de preguntas y respuestas, sino que ahora, digamos, el sistema en sí puede generar cualquier respuesta para cualquier pregunta, sin importar que ya esté o no esté esa pregunta en la base de datos, por así decirlo, ya que no es una base de datos, sino es una red neuronal que aprendió o aprende los patrones de las conversaciones con los datos que se utilizaron para entrenar y aprende los patrones entre las palabras para así saber cómo generar nuevas palabras y nuevas oraciones. Y aquí es donde entró como el boom, la importancia de el self-attention y los transformers. Los transformers vinieron a cambiar todo el paradigma con lo de la inteligencia artificial generativa. Es importante también mencionar que no solamente se refiere a los modelos de texto cuando se utiliza la inteligencia, eh, la, la, los transformers para la inteligencia artificial generativa, puede ser también en audio, puede ser también en imágenes, puede ser en muchos ámbitos, no solamente en texto. Al final, digamos, la lógica que se utiliza viene siendo la misma, simplemente con una implementación diferente. Entonces, ¿qué es importante en los transformers? Sí, en el self-attention. Pasaba con los modelos de antes de inteligencia artificial que no trabajaban con transformers, sino trabajaban con self-attention, que iban palabra por palabra. Entonces, digamos, la palabra actual dependía de la palabra anterior y eso generaba algunos problemas.
Por ejemplo, problemas de, y yo creo que el problema más importante eran de coherencia. En las oraciones y en las palabras pasa algo que los humanos no notamos, porque ya lo hablamos así, pero las palabras en una oración están conectadas, todas. O sea, obviamente si no, no tendría sentido, pero uno no lo ve. Pero, por ejemplo, una palabra que uno dice al principio de una oración está conectada con una palabra que usted ni siquiera sabe que va a decir al final de la oración, pero que inconscientemente está conectada y genera una oración que tiene sentido. ¿Qué pasa? Cuando se utiliza un modelo en el que va viendo la palabra anterior y ve la palabra siguiente y así lo utiliza como el contexto nada más, no tiene como ese, ese orden de prioridad de cómo se están conectando las palabras en una oración. Y es aquí donde viene lo que viene siendo la atención. La atención en los transformers es una forma matemática muy importante de cómo conectar o de cómo se conectan las palabras en las oraciones. Entonces, digamos, ellos tenían cientos de miles de datos de texto del internet que se robaron por ahí. Y esas oraciones las metieron en una inteligencia artificial, las metieron en una máquina, en una computadora, y entrenaron para que entendiera los patrones de este habla. ¿Y qué pasa? Que estos patrones se representan con pesos en un vector. Entonces, digamos, hay palabras en una oración que dependen de otras. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que tengo aquí, la oración es el gato duerme en el sofá. Entonces, esto se divide en palabras. Para que nosotros lo entendamos, se divide en palabras. Pero en inteligencia artificial lo dividiría en tokens, que son como pedacitos más pequeñitos de una palabra que tienen un identificador específico. Y entonces, por cada palabra de esta oración, o por cada token, en el caso ya más avanzado de una inteligencia artificial, por cada palabra, esta palabra tiene un espacio en un vector. Ese espacio tiene su identificador de la palabra y tiene el, digamos, la posición en el espacio de la red neuronal donde corresponde esta palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que hay palabras que están en un espacio cercano en la red neuronal. Entonces, por ejemplo, digamos, conceptos parecidos están en el mismo espacio, en el mismo lugar de la red neuronal, entonces tienen como un identificador similar. Y así como que, digamos, los conceptos similares en una red neuronal como que se acoplan y se dividen entre diferentes áreas. ¿Qué pasa entonces? Cuando una inteligencia artificial, digamos, recibe una palabra, en la parte del entrenamiento y todo eso, se intenta conectar esa palabra con otras palabras. ¿Cómo se hace? Digamos, si en los datos que se utilizaron para entrenar las palabras, o sea, se veía que cierta palabra, o bueno, le decían que cierta palabra estaba conectada con otra palabra, al, al, al entrenarse y reentrenarse muchas veces, entendía que ciertas dos palabras en una oración podrían tener una conexión. Y así le prestaba como atención. Entonces, digamos, para cada palabra en la oración hay una tabla de atención con el resto de palabras. Por ejemplo, en este caso se está viendo la palabra duerme y se tiene cuánto es el porcentaje de atención con las otras palabras en la oración. Entonces, en este caso se tiene con la palabra él un 0,05, con gato tiene un 0,45 y ahí con el resto. En este caso, la, la palabra con más atención en esta oración, con base a la palabra duerme,
sería la palabra gato, que tiene un 0,45. ¿Por qué? Porque ¿quién duerme? El gato. Y con la palabra sofá, que tiene un 0,20. ¿Por qué? Porque ¿en dónde duerme? En el sofá. Entonces, en el contexto de la inteligencia artificial, ella necesita entender que el gato duerme en el sofá. Y entonces, obviamente uno como humano lo entiende automáticamente, pero en la inteligencia artificial no lo entiende. Entonces necesita encontrar los patrones y conectarlos. Entonces, se crea en esa red neuronal los famosos pesos, que eso cuando digamos, hagan una inteligencia artificial a open source, lo que ponen son los pesos, que eso era algo que yo no entendía, porque ¿qué son los pesos, verdad? Uno espera, no sé, como que cuando hacen algo open source, uno esperaría como el código o algo así, pero no, lo que ponen son los pesos. ¿Por qué? Porque en los pesos están, como digamos, los tokens o las palabras o los conceptos, y en ese espacio tridimensional mágico de vectores se dividen entre cuánto pesan y cuánto se conectan con otras palabras. Entonces, al igual que cómo funciona una red neuronal en el cerebro, las palabras de ahí para generar oraciones se conectan entre ellas para hacer algo que tenga sentido. Entonces, con estos pesos, con estos tokens, se generan nuevos pedacitos de palabras que van teniendo sentido con el contexto de las palabras anteriores. Y entonces, digamos, al final, como todo el texto tiene eso que viene siendo la atención, se puede que yo, digamos, en cierto punto le diga a la inteligencia artificial cuál es, no sé, mi, mi deporte favorito. Y entonces, en otra parte de la operación, va a recordar cuando va a generar el siguiente token, de que ese token va a tener relevancia con este otro porque están de cierta manera conectados con lo que se está hablando y lo que se busca hablar. Pero bueno, no sé, ni yo me entendí la verdad. Y entonces ahora pasaríamos a... Puedo quitar esto como le hago aquí. Yo creo que ahí ya no me veo porque de ahí no hay luz, pero bueno. Este sería el chatbot que hice. Probé con como cuatro modelos diferentes y la verdad es que todos son muy tontos. Y entonces ninguno me respondía cosas coherentes, como puso Alan. Lo intenté, pero o sea, no respondía en nada coherente. Y ese fue como el que encontré que respondía cosas más o menos. Y lo que más me importaba era que la memoria funcionara. Entonces aquí le puse que mi nombre es Davis, y él básicamente parecía un loro respondiendo, pero lo importante es que recordaba. Entonces decía, hola, soy Davis y estoy buscando por un trabajo, sabe cosas. Y luego yo le puse que es súper bien y que mi gato se llama Alex. Y puso que su gato se llama Alex. Y luego le pregunté de nuevo cuál es mi nombre para ver si recordaba con la memoria cuál era mi nombre. Y dijo que su nombre es Davis y que está buscando por un trabajo. Entonces, bueno, puse perfecto y me repitió lo mismo de antes. Pero bueno, aquí podemos ver entonces que funciona. Puedo poner algo como para probarlo ahí en caliente. Y que funciona y que recuerda, como debería. Esperamos a que responda. ¿Cómo le cuesta calidad? Bueno, ahí está. Gracias por usar nuestro servicio. Tengo un buen día. Pues claramente no es Gemini, no es Cloud Opus 4.8, pero casi.
Y pues eso sería mi tarea.